lamentablemente, y no es la primera vez que pasa en Argentina, recordemos que en el 94, cuando muere Carrasco, Carlos Menem termina con el servicio militar obligatorio, ¿no? A raíz de la muerte de un colimba, y ahí se revelaron atrocidades tremendas que hacían los militares, oficiales y suboficiales, con los soldados conscriptos. Quienes hicimos la colimba, realmente uno sufría y padecía unas torturas mentales, psíquicas y en otros casos físicas. Los bailes. No solamente con detenciones, estaqueados en Malvinas, realmente un verdadero bochorno. En el 94, con la muerte de Carrasco, se pone de manifiesto algo que era público, de público conocimiento. Lo que pasa es que la muerte fue muy fuerte. Allí quedan detenidos un subteniente, un sargento y 2 colimbas. Nadie puede creer que entre 4 subtenientes, sargento y 2 colimbas hayan escondido un cadáver en un cuartel, sin la complicidad de todo el resto. Es imposible creerlo, pero bueno, terminó en estas detenciones. Termina el colimba y empieza el servicio militar voluntario. Y se crea el soldado profesional, si se quiere. Claro. Y ahora aparece Patricia Bullrich con el servicio cívico voluntario En valores. En valores. En valores. ¿Y quiénes van a instruir a los chicos de 16 a 20 años? Los gendarmes. ¿Y quién determina los valores? Los gendarmes. Claro, porque hay valores para uno, valores para Pero otro. aparte de los valores, te los en tu casa. Claro. Y la instrucción, si querés... Valores democráticos. Cuando yo era joven tenía instrucción cívica, después tuve educación democrática, después vino el ERSA y cantidad de materias, ¿no? Por ejemplo, un valor sería una Argentina sin narcotráfico, donde el resguardo de la vida y la libertad de quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad social sean prioritarios para el servicio cívico voluntario en valores. Pero eso Esto dice Patricia Bullrich. Eso lo explico yo a mi hija. Exactamente. Digo, mirá, si eres una persona en la calle que necesita, ayudalo. Que no le des solamente Sí, plata. el narcotráfico Si es podés ayudarlo. peligroso. Sí, matar es un delito. Exacto. Pero estamos con María Carmen Verdú, que es miembro de la Correpi, para intentar entender. Bienvenida, María Carmen, ¿eh? Gracias, ¿cómo les va? Es realmente una locura. Suena loco, pero es absolutamente coherente con un gobierno que en plena campaña electoral en una mano lleva el voto bala y en la otra lleva el voto cárcel. Con la doctrina Chocobar, con la reforma del Código Penal que incorpora la resolución 956 en el artículo 34, es decir, disparen libremente contra cualquier cosa que se mueva o que esté quieta, aunque le dé la espalda, y con el voto cárcel, con la baja de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, y también con las reformas que ya se vienen dando en los códigos procesales, prácticamente haciendo inexistente la posibilidad de una excarcelación o de una medida alternativa a la prisión Para unos preventiva, sí, para otros no, salvo que seas rico, famoso o tengas uniforme. Claro. Esas son las 3 Bueno, excepciones. Rafael Nahuel es una realidad. Exacto. También. En ese marco, naturalmente, esto que en realidad se parece más a las viejas iniciativas que desde hace más de 20 años venimos denunciando de Correpi, de policía infantil, gendarmería infantil, etcétera, que a servicio militar, porque estamos hablando de niños desde 16 años. No es lo mismo que el servicio militar. Exactamente. Responde, como lo dicen los fundamentos de esta resolución ministerial y como acaba de leer en las palabras de la propia ministra Bullrich, a una necesidad que tiene el gobierno de imponer esos valores que precisamente sabemos muy bien cuáles son. Cuando ellos hablan de valores democráticos y republicanos, estamos hablando de lo que nos han venido haciendo padecer en estos 3 años y medio, y donde además hay un dato. Ustedes recién hablaban del narcotráfico, el contrabando, etcétera. Los narcos son ellos, los contrabandistas son ellos. Cada vez que se desbarata una gran banda dedicada a cualquiera de las variantes del crimen organizado, rascás apenitas la superficie y salta el botón. O sea, los únicos valores que pueden transmitir los gendarmes, además de los valores vinculados al espíritu represor que encarnan, son los que provienen de la caja del narcotráfico y el contrabando. Es interesante lo que decís, porque siempre se muestra que se detiene a una banda de narcotraficantes y nunca se sigue un juicio oral. No se ven a narcotraficantes condenados, se ve que esa parte no interesa casualmente porque debe haber gente vinculada a la fuerza. Siempre hay una pata de la fuerza vinculada. Es que es imposible llevar adelante el crimen organizado sin el nivel de logística, armamento, información, zonas liberadas, información en general, etcétera, que solo tienen las fuerzas. Eso es una realidad.
¿Y por qué ¿Hacia ahora? quién va destinado este servicio? Esto va destinado claramente a disciplinar, a domesticar a los pibes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. A medida que vos bajás en la pirámide etaria, se incrementa el porcentaje de pobreza y de indigencia. O sea, los más jóvenes, las más jóvenes, son también los más pobres y las más pobres. Son quienes tienen más dificultades cuando están en edad de trabajar, de encontrar un trabajo. A los 18 años, para repartir pizzas en bicicleta, se les exige que tengan la bicicleta, primer problema, y que tengan experiencia laboral. Sí. Y cuando vos sos explotado por el trabajo infantil, no te dan un certificado de servicios para que a los 18 puedas acreditar esa experiencia. Es el mismo segmento etario al que le cierran las escuelas o se quedan sin vacantes, que si avanzamos en la edad de 18 para arriba es el más afectado por la desocupación, por el desempleo, y particularmente en el caso de las chicas, porque además las mujeres también padecemos más el desempleo que los varones, y también es el mismo segmento al que van dirigidas todas las políticas de control social, con la militarización en los barrios, con el hostigamiento permanente, las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil. Mira, me puse a investigar, mira, juventudes hitlerianas, ¿no? Fueron establecidas por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1926 para crear un nuevo sistema de adiestramiento para los jóvenes alemanes con el fin de proporcionarles un entrenamiento militar y desarrollar su entendimiento y obediencia. Es que tiene que ver con eso, con imponer los valores de la clase dominante, y en este caso además expresado en este gobierno en particular, que representa un segmento bien específico de esa clase dominante ultra concentrada, en estos pibes y pibas que son la reserva que tenemos para la rebeldía en el futuro. O sea, ¿quiénes pueden querer cambiar la forma en que viven y que no soportan más, sino los jóvenes y las jóvenes? ¿Qué vas a ir a disciplinar al viejo de 80 años que está tratando de decidir si compra el remedio o come? Ahora, vos lo habrás leído al boletín oficial. Dice que la Gendarmería Nacional viene desarrollando importantes iniciativas de cooperación con la comunidad, tales como el apoyo a distintas entidades públicas y privadas para el transporte y reparto de donaciones, para establecimientos escolares, por inundaciones, incendios y otros desastres naturales. Sí, También esa es una funciona vieja la Gendarmería. táctica, es una vieja táctica que en realidad podés rastrear en el ámbito más imperial desde las resoluciones de Santa Fe 1 y 2, Claro. cuando justamente desaparecida la bipolaridad después de la caída del muro, los yanquis se dan cuenta que hay formas más sutiles de dominación que entrar directamente a invadir un país con los Marines o promover golpes de Estado. Entonces lo que hacen es empezar a generar, por ejemplo, las famosas misiones humanitarias de sus cascos azules y cascos blancos y demás. Esto también hay muchísimo material de archivo en las páginas de Correpi sobre las distintas iniciativas en el Chaco, en Misiones y por supuesto en el resto de nuestra América, donde bajo el disfraz de esa asistencia a veces médica, como los operativos Medrete, a veces con cuestiones alimentarias o incluso de prevención, vacunaciones masivas, etcétera. Por un lado te sacan la ficha de toda una población y por el otro lado generan lo que ellos llaman ese vínculo y reconocimiento amigable con el uniforme. Ahora, tan abierto como ahora, yo siempre hubo una intención de hacerlo. Hay muchísimas iniciativas en los años pasados, pero a cara descubierta. bueno, pero esa es la característica del gobierno de Cambiemos. Es O sea, verdad, es el verdad. gobierno de Cambiemos no inventó nada en materia represiva. El gatillo fácil existía, las torturas y las muertes en lugares de detención existían, las detenciones arbitrarias existían. Recién comentábamos fuera de cámara, nos conocimos en el caso Blasio. 1991, en abril, cuando denunciábamos el sistema de detenciones arbitrarias. Ahí está la sentencia del caso Blasio de la Corte, Comisario sin Espósito. cumplir desde 2003, ordenando a la Argentina derogar todo el mecanismo de detenciones arbitrarias. Ahora, la característica puntual de esta última etapa, bajo el gobierno de Macri, Bullrich, Ritondo, Vidal y compañía, ha sido llevar todas estas herramientas a un máximo exponencial como jamás lo habíamos visto y como jamás habíamos imaginado que fuese posible en un régimen que mantiene la forma de la democracia. Validarlo y legitimarlo. Más de una muerte cada 21 horas por el gatillo fácil o la tortura. Organismos oficiales como la Procuración Penitenciaria de la Nación, que han tenido que salir a reconocer que se han duplicado las muertes en lugares de detención
la mayoría de ellas inverosímiles suicidios, que en realidad corresponden a otro tipo de hechos que son imposibles de probar intramuros. El incremento, por ejemplo, multiplicado por 7 veces el uso de la figura del atentado y resistencia a la autoridad, que como sabemos muy bien, lo hemos charlado muchas veces en la radio, es la figura utilizada por la fuerza de seguridad para disimular con la formación de una causa al pobre Cristo que detuvieron y cagaron a palos, que está todo machucado, entonces hubo que utilizar la fuerza física mínima imprescindible para vencer la resistencia del incuso. Exactamente, Marian Gómez. Porque ahí dice, nadie lo condenan por dar un beso. Eso es una aberración. No, es terrible. No te la mires, es una vergüenza. Ese fue el origen, es más. Pero acordate lo que dijo Pichetto, la famosa frase de Pichetto: vamos a echar a patadas en el tuje a los peruanos que delinquen. Sí, tal cual. Bueno, ni hablar de la situación de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, claro, que es gravísima, con situaciones además que son inverosímiles, como la expulsión de Vanessa Gómez. Esta chica, madre de 3 hijos argentinos, se recibe de enfermera para obtener el título, necesita tramitar el DNI, en medio del trámite la citan a migraciones con un subterfugio, cuando está ahí la agarraron, la metieron en un micro, la mandaron a Ezeiza, le sacaron el bebé de 1 año, que lo llevó porque lo amamantaba, entonces para poder darle la teta mientras hacía los trámites, al bebé lo subieron a un avión y le dijeron, si no te subís se va el chico solo a Perú. Y los chicos que viven si acá, los 2 pibes se va el chico solo a Perú. Se va el chico solo a Perú. De esa manera la coaccionaron para que voluntariamente ella subiera al avión y se fuera expulsada a Perú. Una expulsión fundamentada en que hace más de 10 años tuvo una condena por un delito menor que cumplió. No le debe nada a nadie. Pues ya está. Se dedicó a estudiar, se recibió de enfermera, formó una familia, tiene 3 hijos argentinos, de 14, de 9 y el bebé de 1 año. Los 2 chicos más grandes, un nene y una nena, están solos acá al cuidado de amigos.